Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión con las noticias más importantes de esta jornada. Buenas noches, Froilán Arencibia y Giselle Filiutelles les damos la bienvenida. De inmediato nuestros titulares. Analiza Díaz-Canel situación epidemiológica y la implementación de la tarea ordenamiento en Matanzas y Mayabeque. Detectan en Cuba nueva cepa sudafricana del SARS-CoV-2. Ratifica Cuba compromiso con tratado de prohibición de armas nucleares. Ampliamos las noticias. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, analizaron la situación epidemiológica y el avance de la tarea de ordenamiento en Mayabeque. La visita, en la que participan viceprimeros ministros y titulares de varios sectores, forma parte de un ciclo de encuentros en todas las provincias cubanas para evaluar temas clave del desarrollo socioeconómico del país, entre ellos la producción de alimentos. Más adelante, en este noticiero, ofreceremos información ampliada. Previamente, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, chequeó en la provincia de Matanzas programas priorizados vinculados a la COVID-19, la tarea de ordenamiento y la producción de alimentos. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, como parte de un ciclo de reuniones de trabajo en el país, analizó en la provincia de Matanzas las acciones frente a la COVID-19, la implementación de la tarea de ordenamiento, la producción de alimentos y el enfrentamiento a coleros y revendedores. El vicepresidente del Consejo de Defensa, Mario Sabines Lorenzo, referenció los avances y principales deficiencias del territorio, así como los modos de actuación de los organismos que intervienen en estos frentes de trabajo. En el intercambio, donde participaron el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz, se analizó al detalle todos los elementos vinculados a la tensa situación epidemiológica de la provincia, fundamentalmente en los municipios de Matanzas y Cárdenas. El viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda comentó sobre la baja percepción de riesgo que ha conllevado indisciplinas y violaciones en los protocolos sanitarios. Además, hizo un llamado para que el sistema de salud pública resuelva los problemas en la atención primaria de salud para así avanzar de manera acelerada en el control de la transmisión con una tasa muy elevada en la provincia. En el encuentro, que contó con la participación del presidente del Consejo de Defensa en la provincia de Matanzas, Iván Izquierdo Alonso, se insistió en las garantías en la pesquisa clínica, priorizando la atención a las personas vulnerables, así como el reforzamiento del trabajo del médico y la enfermera de la familia. El viceprimer ministro Alejandro Gil destacó el hecho que más de 2.000 personas se hayan incorporado al empleo en el sector estatal y privado. Hemos quitado trabas para que el sector empresarial pueda acceder a la distribución de utilidades. Hemos quitado incluso los límites de la distribución de utilidades y hemos quitado las condicionantes de cumplimiento de indicadores directivos. O sea que hoy por hoy, en el sistema empresarial, además del salario escala, que ya de hecho es una protección y una garantía para el trabajador, tiene un acceso a un ingreso móvil que está en dependencia de la producción, de lo que genera y de la utilidad que tenga. Por lo tanto, hay una vía para tener más ingresos que no depende exactamente de que se le incremente el salario escala, sino que se lo busque en la producción. El primer ministro Marrero Cruz se refirió al enfrentamiento a coleros y revendedores en la provincia con unidad de todos los factores. El presidente mencionaba ahorita algo cuando hablábamos de ordenamiento y de la incidencia que tiene esto, todo el tema del enfrentamiento a la corrupción, a las ilegalidades, que está presente en la lucha con la COVID, está presente en la producción de alimentos, está presente en el ordenamiento, en la propia lucha contra los coleros. Es decir, que es un fenómeno que tenemos que seguir apreciando, buscar métodos diferentes para una mayor efectividad. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en las conclusiones de la reunión de trabajo, llamó a intensificar las acciones de enfrentamiento a la COVID-19, además de avanzar en la tarea de ordenamiento y potenciar los sistemas productivos locales para lograr el autoabastecimiento y la soberanía alimentaria. Esas son tres tareas
que son básicas, a las cuales le tenemos que dedicar tiempo, esfuerzo, tenemos que trabajarlas con inteligencia y también con mucha dedicación, con mucha consagración, y esa respuesta en esas tres tareas es imprescindible hoy para seguir avanzando en el desarrollo del modelo económico y social del país y para seguir avanzando y llegar en una mejor situación a la implementación de los acuerdos aprobados en los dos últimos congresos del partido, cuando ya en abril estamos a las puertas del 8º Congreso. Esta reunión de trabajo se inserta en un ciclo de encuentros por todo el país para perfeccionar métodos y estilos de trabajo y lograr así el necesario ordenamiento económico en medio de una fuerte lucha por controlar la pandemia. Desde Matanzas, Elianeta Aguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Al cierre del día de ayer, Cuba reportó 530 nuevos casos positivos a la COVID-19. Lamentablemente, 4 cubanos fallecieron como consecuencia de la enfermedad. En la habitual conferencia de prensa que ofrecen especialistas del Ministerio de Salud Pública, se informó que la nación ya ha detectado la presencia de la cepa sudafricana del coronavirus SARS-CoV-2 a partir de un caso importado que resultó asintomático. En Cuba ya se detectó la variante sudafricana de las nuevas cepas del virus SARS-CoV-2 a partir de un viajero asintomático procedente de Sudáfrica, diagnosticado a su llegada a Cuba por los protocolos establecidos. Así lo dio a conocer la doctora María Guadalupe Guzmán, jefa del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del IPK, en intercambio con el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, en conferencia de prensa. Decir que se extendió, yo no lo podemos, con los datos que tenemos, decir que está extendida o introducida en el país, esta cepa en particular. Pero como mismo digo esto, también digo que no lo podemos descartar, porque se están reportando un número elevado de casos diariamente y uno estudia grupos específicos para buscar la variante. Si se estableció realmente, tenemos que estudiar un poco más, pero no lo podemos descartar. Pero sabemos que entró, se hicieron todas las medidas de aislamiento, pero siempre hay, porque además no podemos descartar que haya entrado también con otra persona, incluyendo la variante del Reino Unido. Hasta ahora no la hemos encontrado, pero puede haber entrado. La experta señaló que aun cuando se detectan nuevas mutaciones del virus, el alza en el número de contagios responde al no cumplimiento de las medidas y protocolos sanitarios de manera individual y colectiva. El incremento de los últimos semanas, pienso que se debe más a que no hemos cumplido las medidas de protección que a la entrada de la cepa. Porque si las hubiéramos cumplido, aunque la cepa entre, nosotros somos capaces de cortar cadena de transmisión. Pero la transmisión se para, se detiene, se disminuye con el trabajo de la comunidad. Si nosotros tenemos personas que todavía hoy no entienden la gravedad de este fenómeno, no la ganamos. Y hay que ganarla. En esta jornada, la nación reportó 530 nuevos pacientes diagnosticados con la COVID-19, 4 fallecidos y 567 altas clínicas. La capital del país registró la mayor cifra de contagios. En el mes de enero, 4 lactantes se han reportado en estado grave y hoy se mantienen 45 cubanos en terapia intensiva. La transmisión está ahí. Los casos infectados están ahí, lamentablemente sin síntomas, y si no nos protegemos a pesar de las medidas de restricción que se vienen tomando y que conllevan un esfuerzo del país, un esfuerzo de la economía, pero realmente si no participamos todos nos va a ser difícil. O nos está siendo difícil, no imposible, para estar claro. En esta jornada, con un alza significativa de confirmados, el especialista reiteró que sigue siendo el compromiso de todos con la vida y el esfuerzo de país el factor esencial para el control efectivo de la pandemia. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El ministro cubano de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, y las máximas autoridades de Santiago de Cuba analizaron las causas del rebrote de la COVID-19 en la provincia y llamaron a cumplir los protocolos anti-COVID.
Muy comprometida es la situación epidemiológica de la provincia de Santiago de Cuba con el SARS-CoV-2. Su dispersión por todo el territorio se supervisa y detalladamente la puntualiza el ministro cubano de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda. La disciplina no se genera espontáneamente. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en la educación de la población por los medios, tenemos que seguir llegando nosotros como sistema de salud a la población para que participe, pero el que no participe de manera voluntaria y responsablemente ante esto, sí hay que trabajar con la inspección y hay que aplicarle con rigor las medidas que corresponden a estas violaciones sanitarias. En el Consejo de Defensa Provincial, el ministro y las máximas autoridades del territorio apuntaron en deficiencias de protocolos sanitarios, llegada tardía de los pacientes a los centros de salud y en la urgencia de reforzar los habituales procesos de guardias médicas y la calidad humana de los profesionales de la medicina. Hay que entender que este es un virus altamente contagioso, este es un virus que gran parte de la población sigue siendo susceptible. Las personas, aun cuando nos parezca un número muy grande, no es la mayoría de la población que lo ha tenido, por lo tanto cualquiera puede enfermarse y hay que lograr que todo el mundo se cuide y participe de manera efectiva. Hay que cuidar a los niños, tenemos que cuidar a las embarazadas, tenemos que cuidar a los adultos y los adultos mayores. Acotó que estamos en tiempos de más control y fiscalización de normas sanitarias en centros estatales, de salud y en la población, y de organizar la realización de los PCR a partir de vigilancias microbiológicas justificadas para fortalecer las cadenas de información de datos. Dijo que de cumplirse con lo establecido, Santiago de Cuba, su sistema de salud y el trabajo intersectorial tienen garantías para cambiar el panorama que hoy presenta ante la transmisión de la enfermedad. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Deaz, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó el compromiso de la nación con el desarme general y completo. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el jefe de la diplomacia cubana saludó la entrada en vigor este 22 de enero del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Cuba fue el quinto país en ratificarlo. Ese instrumento internacional reconoce la existencia de armas nucleares como una amenaza para la humanidad. La comunidad internacional saludó la entrada en vigor del tratado. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su confianza en que más países lo ratifiquen. Tal como se anunciaba, el Tratado de Prohibiciones de las Armas Nucleares, aprobado en 2017 en Naciones Unidas, entró en vigor este viernes. Los signatarios se comprometieron a no desarrollar, adquirir, almacenar, usar o amenazar con armas nucleares. Se trata del primer instrumento multilateral de desarme aprobado en más de 2 décadas y, según sus impulsores, representa uno de los mayores avances para lograr un mundo libre de armamento nuclear. Por primera vez, el tratado designa como ilegal el uso de armamento nuclear y, por tanto, un acto contrario al derecho internacional y al derecho humanitario. El gran escollo, no superado aún, es la oposición de las potencias atómicas y de organizaciones como la OTAN, quienes no ratificaron el acuerdo y, por ende, no se comprometieron con respetarlo. El presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió este viernes unidad para superar las múltiples crisis que afronta el país durante una transmisión en cadena nacional con motivo del duodécimo aniversario de la creación del Estado Plurinacional de Bolivia. Arce, quien lleva poco más de 2 meses de gobierno, señaló que su equipo trabaja sin descanso para recuperar la democracia, enfrentar la pandemia de COVID-19 y reconstruir la economía boliviana. Expresó que esas prioridades marcan el rumbo para superar las enormes dificultades que legó la gestión del gobierno de facto. El jefe de Estado boliviano destacó los esfuerzos por volver a un orden político y social más justo e inclusivo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos entregará el lunes al Senado el pedido de juicio político al expresidente Donald Trump. Lo anunció hoy el jefe de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer. Horas antes, medios de prensa afirmaban que el líder republicano, Mitch McConnell, busca retrasar hasta febrero el proceso legal contra Trump.
El exmandatario es acusado de incitar los ataques violentos al Capitolio de Washington el pasado 6 de enero. Será la primera vez que un presidente enfrente 2 juicios políticos, incluso que un expresidente sea juzgado después de dejar el cargo. La buena noticia ofrecida al mundo de que el gobierno cubano producirá este año 100 millones de dosis de su vacuna contra el nuevo coronavirus Soberana 02 nos llena de orgullo como nación. Froilán, con esta cifra se responde a la demanda nacional y la de otros países. El anuncio, Giselle, coincidió con el inicio en 2 instituciones sanitarias de aquí de la capital de los ensayos clínicos fase 2B de ese candidato vacunal con 900 pacientes, a los cuales se suman el centenar de la primera etapa. Talía González nos ofrece sus opiniones sobre este asunto. Bienvenida, Talía. Sí, muy buenas noches. Efectivamente, esfuerzos de científicos y del personal de la salud a cargo de los ensayos, recursos materiales y humanos, horas de consagración y la responsabilidad de salvar millones de vidas. Noticias esperanzadoras que nos llegan en medio de otras no tan agradables, como el persistente aumento de casos de COVID-19 en nuestro país. Y la más lamentable, el crecimiento de la cifra de fallecidos durante el mes de enero. Todo ello a pesar del trabajo que se realiza para salvar la vida de quienes llegan a las salas de terapia. Esperar de forma responsable el tiempo necesario para ser inmunizados contra la enfermedad no puede ser una decisión personal, tiene que ser una obligación. Y no se trata de regañar a nadie porque somos adultos. Vivimos tiempos complejos para la economía doméstica y también a nivel de país. Pero sobre todo conocemos el peligro que representa la COVID-19. Mucho han convocado las autoridades sanitarias a prevenir el contagio, pero sin dudas, en una parte no despreciable de los cubanos, se ha perdido la percepción de ese peligro. La confianza ha marcado los últimos meses tras una supuesta nueva normalidad. Y digo supuesta porque todavía el virus está entre nosotros y cobrando vidas. Por cierto, de algunas personas relativamente jóvenes que no están en las llamadas edades de mayor riesgo. Cuando vemos el ejemplo de La Habana, con una de las tasas de mayor incidencia de la enfermedad, consideramos, y así opinan muchos por diferentes vías, que las medidas restrictivas no se cumplen como deben ser y el relajamiento ocupa el lugar del orden. Los ómnibus llenos, sin distanciamiento físico ninguno y sin el reclamo de autoridad. Los encuentros y visitas continúan como si no pasara nada y recordamos cuando había 50 casos y nadie quería salir de casa. Se cerraron las escuelas y niños y adolescentes están en la calle como de vacaciones, muchos de ellos sin nasobuco y en actividades grupales como si la pandemia no existiera. Situación esta que debiera tener a la familia en vilo, dado el número creciente de casos en edades pediátricas que hoy están en terapias. Se mantienen activos 462 menores y un número de casos en edades pediátricas que están en las terapias. Los datos actualizados refieren 2 lactantes graves de 2 y 7 meses de edad, con una evolución clínica estable, pero reportados aún de graves. Responsabilidad que tienen que asumir los padres o tutores y que deben hacer cumplir las autoridades pertinentes. Por otra parte, aunque expertos han expresado que en las colas de los comercios no está el contagio mayor, sigue siendo un peligro potencial si tenemos en cuenta que son cada vez mayores las aglomeraciones y junto a ellas la indisciplina, tanto dentro como fuera de los establecimientos. Lejos estamos de esos días en que llegó a controlarse bastante esa situación, me refiero a las colas, tema para un próximo comentario. Sumamos a ello que algunos se demoran en acudir al médico por alegar que solo tienen un catarro, siendo este uno de los síntomas más evidentes de afección respiratoria. A veces ha sido demasiado tarde. También, y para ser justos en el análisis, en no pocos lugares se han relajado los protocolos sanitarios, tanto en centros laborales como en instituciones de salud.
El propio presidente del Consejo de Defensa Provincial de la capital criticó recientemente esta situación que ha originado solo en el mes de enero varios contagios entre el personal sanitario. Otros aspectos en los que se registran deficiencias y no menos importante son el atraso para conocer el resultado del PCR y la demora en el traslado de sospechosos y confirmados que sobrepasan en ocasiones las 48 horas. Son temas que mantienen en tensión a las autoridades gubernamentales de todo el país, pero que requieren de esa dosis de sistematicidad que se ha perdido. Sin dudas vivimos una situación compleja y nos alarmamos al escuchar que los números aumentan y la cuerda se puede tensar aún más. Miles de ingresados, sospechosos, contactos, fallecidos. Y no se trata de fríos números. Detrás de cada uno de ellos están personas, familias que sufren. Personal de la salud y de diferentes sectores que llevan casi un año aportando en condiciones de mucho trabajo y responsabilidad. Mientras esperamos la ansiada noticia del inicio de la vacunación masiva con la soberana vacuna, estemos a la altura de lo que han hecho nuestros científicos y médicos. Protegernos y cuidarnos frente a la COVID-19 no es una opción, es una obligación que implica la vida de todos. Seamos consecuentes. Muy buenas noches. El empleo del nasalferón como parte del protocolo de enfrentamiento a la COVID-19 se extiende a todos los municipios de la capital. La aplicación de este producto de la biotecnología cubana beneficia a los viajeros provenientes del exterior y a sus familiares. En el área del Policlínico 5 de septiembre en Santa Fe, municipio capitalino de Playa, se revisan las historias clínicas de los viajeros procedentes del exterior y se alista una visita matutina. A escasos metros del consultorio se chequea el estado de salud de Carlos Alberto, ciudadano cubano que hace 8 días llegó al país desde los Estados Unidos, y se verifica la aplicación por la familia del nasalferón, fármaco de la industria biotecnológica cubana que integra el protocolo de enfrentamiento a la COVID-19. La doctora y el doctor y la enfermera del consultorio médico se han preocupado continuamente por mi estado de salud y visitan la casa de 2 a 3 veces al día diario. Y ha sido muy importante también la dosis de gotas que han estado ellos atentos al suministro de las gotas, porque es una gota que está sirviendo para el sistema inmune, elevar el sistema inmune del organismo, y es muy beneficioso para los viajeros y para las personas en general. Y es muy importante el seguimiento diario de los pacientes en su aplicación, en recordarles todos los días, no perder de vista eso, que no debe visitar la vivienda nadie del exterior, y cómo se aplica el medicamento en sí. El empleo del nasalferón a los viajeros internacionales y familiares convivientes se controla desde la Dirección Provincial de Salud de La Habana. Esta intervención comenzó el día 8 de enero para todos los municipios de la capital, teniendo en cuenta el número de viajeros que estaban arribando a nuestra capital. Hemos logrado identificar que durante el proceso de la aplicación del mismo no hay personas infectadas. Según el criterio de expertos, el nasalferón, formulación de IFN alfa 2B recombinante para administración nasal, evita la reaplicación del virus SARS-CoV-2, fortalece el sistema inmunológico y garantiza que si la persona se infecta no desarrolle síntomas severos. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Llegó la hora de pronosticar sobre los 4 enfrentamientos de los playoffs de la Serie 60 de béisbol que tendremos a partir del próximo martes. Emitir un pronóstico públicamente siempre es un gran riesgo que corremos los comentaristas deportivos, porque nos puede salir bien, pero como en el deporte no hay una ciencia exacta, también nos puede salir mal. Pero eso no quita que no lo hagamos. Con total sinceridad les digo que veo 2 enfrentamientos muy parejos y otros 2 con un claro favorito. El choque entre Santiago y Las Tunas parece ser el más equilibrado de todos. La ofensiva de los 2 planteles está muy bien repartida. Los leñadores fueron los máximos jonroneros del campeonato con 70, pero los santiagueros pegaron más extra bases que sus rivales de turno. El picheo de ambos elencos tienen estadísticas similares, aunque recuerden que Las Tunas
no va a tener inicialmente a su principal tirador, Carlos Juan Viera, que con su presencia en un playoff corto como este sería bien distinto. Aquí se hace muy difícil distinguir a un equipo por encima de otro, aunque si la historia más reciente le da por influir, los tuneros tienen mejor aval y experiencia en esta instancia. El otro combate bastante nivelado es el que sostendrán Santo Espíritus y Pinar del Río. Los gallos espirituanos poseen una escuadra muy completa, sin olvidar su mancha en el expediente que fue la defensa. No obstante, el elenco del Yayabo muestra una mezcla de juventud y experiencia muy acoplada en su line-up y un picheo que no asusta por sus nombres, pero con números muy sobresalientes y una especialización que pocos equipos pueden exhibir. Por su parte, Pinar del Río tiene deudas en su ofensiva. Yacer Julio no terminó igual. La defensa pativerde fue de la media, pero su cuerpo de lanzadores es el mejor de estos 8 elencos y fue el más destacado en la etapa regular. Figúrense, ahora con la entrada de 2 extraclases como Moinelo y Raidel. Por eso todo el mundo dice que si Pinar del Río pasa de esta instancia y refuerza el bateo, hay que recogerse. ¿Qué detalle no podemos olvidar? Que Santi Espíritus viene de una cuarentena que los privó de entrenar varios días y ojalá no les aparezcan lesiones, pero lamentablemente van a correr ese riesgo. Sin embargo, esa desventaja los gallos la pueden revertir a su favor y quizás le impregnen más deseos y optimismo a esta pelea. En el duelo entre Granma e Industriales, sin dudas, los favoritos son los alazanes de Carlos Martí. ¿Que pase otra cosa? Puede ser, pero la lógica beneficia a Granma. El plantel oriental llegó hasta aquí sin creer en ausencias claves. Fue uno de los mejores picheos del campeonato con nombres que no impresionan, pero que brillaron y asumieron protagonismo tras la salida de Lázaro Blanco. Fue el staff que menos bases por bolas regaló, estuvo entre ellos, y su batería espanta a cualquiera, sobre todo ahora con el regreso de Avilés y de Espaine. ¿Por qué veo desigual este cotejo? Por el picheo de Industriales, que no tiene una gran profundidad y tendrá que soportar la embestida de una alineación muy poderosa. Es cierto que los Leones de la capital también tienen una respetable ofensiva y si se les incorporan Peñalver, Barcelán y compañía, no serán fáciles de dominar, pero tendrán que batear bastante para suplir las lagunas de su picheo. Dejo para el final al campeón, al todopoderoso Matanzas, que nadie quiso enfrentar y le cayó en las manos a Cienfuegos. Los cocodrilos tienen casi un equipo A y B, sin mucha diferencia entre uno y otro. Por lo tanto, no solo salen como favoritos en este playoff, sino también para repetir su corona. Encima de eso, ya tienen de vuelta a su estelar Joan Nillera. Realmente pienso que Cienfuegos tiene la tarea más difícil. Es cierto que los elefantes agrupan una alineación cuajada de talento, pero su picheo no se corresponde con esa tremenda batería que poseen. Súmenle a eso que la participación de su estrella César Prieto está en dudas porque ha estado enfermo, no de COVID, pero sí hospitalizado, según nos confirmó hoy mismo el propio director del equipo, Alain Álvarez. Y al igual que Santi Espíritus, los cienfuegueros también han perdido varios días de entrenamiento por aislamiento, pero los elefantes dirán como los leones, que nos liquiden en el terreno, no en los papeles ni en los micrófonos. Y hasta aquí las predicciones. Algunos de ustedes quizás coincidan, otros muchos no, pero lo más importante no es lo que pensemos ustedes y yo, sino lo que ocurra en el terreno a partir del martes. Disfrutemos de la gran fiesta y que gane el que mejor lo haga. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. Feliz fin de semana también para ti, Pavel. Estaremos pendientes a lo que acontece con los playoffs. Avanzamos con otros temas. Una docena de días han transcurrido desde la arrancada del central azucarero Melanio Hernández de la provincia de Santi Espíritus y ya ese ingenio ocupa a nivel nacional el segundo lugar en la emulación integral de zafra. El central, ubicado en Tuinicú, en el municipio de Tahuasco, registra el mayor rendimiento industrial de Cuba y también se distingue por la calidad del azúcar que fabrica. Durante los últimos años, el central Melanio Hernández de Santi Espíritus no ha faltado en la lista de los más eficientes del país.
Un resultado que por lo visto hasta ahora puede repetirse en esta zafra. Y es que tras superar algunas averías iniciales, el ingenio del municipio de Tahuasco ha mantenido muy buen desempeño fabril. Tanto es así que su rendimiento industrial es hoy el más alto de Cuba. De un plan de 983, estamos en 984. Nosotros hoy ya reportamos 10.21 de rendimiento, es decir, que el rendimiento va en ascenso y debe continuar en ascenso según la molida vaya mejorando. El rendimiento potencial de la caña, aprovechamos el RPC al 93%, que esto quiere decir que hay una buena extracción para la producción de sacarosa posteriormente. El Melanio Hernández se autoabastece de electricidad y aporta al sistema nacional. Esa contribución pudiera crecer y la alta eficiencia sería más ventajosa si el central aprovechara mejor la norma potencial. Sin embargo, el suministro de caña está por debajo de lo previsto. Una de las causas es el no completamiento de los recursos que necesitan las cosechadoras y los medios de transporte. Hoy nosotros aprovechamos la norma al 47% y todo dado por el abasto de caña. Que esto redunda en que el ingenio tiene que ser cada día más eficiente, ahorrar caña para nosotros lograr el cumplimiento del plan de azúcar. Con menos caña a moler, el central Melanio Hernández registrará en la actual zafra un descenso en la producción azucarera. Luego de un comienzo adelantado de la molienda, el ingenio de Tuinucú supera su plan hasta la fecha en unas 700 toneladas y entrega, como ya es habitual, azúcar de alta calidad. Desde Santi Espíritus, Alain Jiménez. Sistema informativo de la televisión cubana. La unidad empresarial de base de producción local de materiales de la construcción El Jardín, en la provincia de Artemisa, incrementa sus planes productivos a partir de un equipamiento que fue aportado por el programa PADIT. Con el fin de impulsar la producción de materiales de la construcción, esta unidad artemiseña fabrica los elementos que componen una vivienda destinados a subsidios y al plan estatal. En el nuevo año, sus trabajadores retomaron la elaboración de ladrillos de barro, materia prima extraída de una cantera con 30 años de explotación enclavada dentro del centro. La unidad empresarial de base El Jardín, de conjunto con la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial, PADIT, acometieron un amplio proceso de inversiones dirigidos a aumentar la capacidad productiva en el sector. Estamos haciendo en este momento todos los elementos que componen una vivienda, cuanto paredes, cubiertas, piso, tanque, meseta, lavadero, y también un elemento muy importante en el cual ya estamos incursionando, que rescatamos nuevamente la producción de ladrillo de barro, que eso va a ayudar en estrategia en la provincia para hacerle ahora una nueva cubierta en forma de bobadilla que va a dar solución a algunos subsidios que hoy tenemos. La unidad ya cuenta con nuevas prensas para mosaicos, molinos con bandas transportadoras, nuevas máquinas y un laboratorio para evaluar la calidad del producto. Con la entrada de este equipamiento nos ha ayudado grandemente en cuanto, primeramente, a elevar la producción. Se ha duplicado la producción que anteriormente decíamos. Y otro aspecto muy importante es la calidad en cuanto a la terminación de todas las producciones que hacemos. Esta actividad generó nuevos empleos en la provincia y sobre todo contribuye con la fabricación de viviendas, un programa de prioridad en el país. Desde Artemisa, Alexander Sosa y Yosmara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Observen en las imágenes de satélite meteorológico cómo predomina la poca nubosidad sobre Cuba, el Golfo de México, el Atlántico y el Mar Caribe. Esta situación está relacionada con la marcada influencia de las altas presiones desde superficie hasta los niveles altos de la atmósfera, limitando el desarrollo de la nubosidad en el área y, por tanto, la probabilidad de lluvias. La madrugada fue fría en zonas del interior, principalmente del occidente y centro. Las temperaturas mínimas descendieron hasta los 9,3 grados Celsius en la estación meteorológica de Bainoa y Tapaste, ambas en la provincia de Mayabeque, está con 9,8 grados Celsius. La estación meteorológica de Indio Atuey, en la provincia de Matanzas, reportó 9,6 grados Celsius. Esta situación se mantendrá para las próximas 24 horas. Estará amaneciendo con poca nubosidad en gran parte del territorio nacional, parcialmente nublado en zonas de la costa norte del extremo oriental, con la ocurrencia de algún chubasco aislado y de manera ocasional. En la tarde estará parcialmente nublado en gran parte del país, con sol en algunas localidades y prácticamente
prácticamente sin lluvias. Las temperaturas mínimas en la próxima madrugada con valores entre 12 y 15 grados Celsius superiores, en la región oriental entre 16 y 19 grados Celsius. Las temperaturas máximas en la tarde con valores entre 27 y 30 grados hasta 31 y 32 grados Celsius en la porción suroriental. Los vientos serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte del extremo oriental, donde soplarán del nordeste hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambas costas orientales y mar tranquila en el resto de las costas. Para los próximos 3 días, baja la probabilidad de lluvias en todo el país. Se mantiene la marcada influencia de las altas presiones con una masa de aire seca y estable que limita los procesos de precipitaciones y las temperaturas con ascenso gradual, las máximas entre 28 y 31 grados Celsius. En resumen, para mañana, poco cambio en las condiciones del tiempo con baja probabilidad de lluvias. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche y hasta mañana. Feliz noche, Gilenis. El 22 de enero de 1896 llegó a Mangos de Roque, en el municipio de Mantua, la invasión occidente liderada por Antonio Maceo, considerado uno de los hechos más extraordinarios del arte militar cubano. En Pinar del Río le rindieron tributo al Titán de Bronce y a la columna invasora al conmemorarse el aniversario 125 de la hazaña Mambisa. En el acto estuvo presente el miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba, coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nordelo. Con el ímpetu que llegó la columna invasora del Ejército Libertador, 125 años después, los pinareños rindieron tributo al lugarteniente general Antonio Maceo en Mangos de Roque, lugar donde culminó la invasión a Occidente, considerada la hazaña militar más audaz del siglo XIX en el país. Maceo partió de los Mangos de Baraguá el 22 de octubre del 95 y llegó hasta este sitio el 22 de enero de 1896. Fueron 92 días durante los cuales los combatientes recorrieron cerca de 1.800 kilómetros, sosteniendo 27 combates, ocupando 22 poblados importantes y arrebatándole al enemigo importantes recursos bélicos. El integrante del Consejo de Estado y coordinador nacional de los comités de defensa de la Revolución, Gerardo Hernández Nordelo, así como las principales autoridades del partido y el gobierno de la provincia, acompañaron a los mantuanos en la reedición del acontecimiento histórico en un momento excepcional. Desde este histórico lugar cimentamos la memoria histórica de la nación cubana, aún en la compleja situación de la pandemia y del bloqueo genocida. El espíritu de la de Majagua, de Baraguá, de la Sierra Maestra, de Girón, del movimiento invasor, nutren la cultura de lucha y de resistencia de nuestro pueblo y nos fortalecen en la preparación del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. En el acto, Hernández Nordelo entregó la condición de vanguardia nacional de los CDR a Vuelta Abajo por la labor de la organización en el año que recién finalizó. Mangos de Roque marcó el fin del movimiento invasor, sitio en el que las nuevas generaciones recordaron al Titán de Bronce y su ingenio en la historia de la nación cubana. Desde Pinar del Río, Yoslaine Sánchez Arronte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las acciones legales para demandar el derecho de Venezuela al territorio del Esequibo son sometidas a consulta popular. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, encabeza la comisión designada por la Asamblea Nacional para defender la soberanía venezolana sobre esa zona en disputa con Guyana. El gobierno guyanés acudió a la Corte Internacional de Justicia para pedir que resuelva el diferendo, pero Caracas mantiene su apego al Acuerdo de Ginebra de 1966 que establece las vías de solución mediante el diálogo. El gobierno de Nicolás Maduro solicitó la mediación del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para retomar las conversaciones directas con Guyana. En Ecuador, una encuesta sobre intención de voto dio como favorito al candidato presidencial por la Alianza Unión por la Esperanza, Andrés Arauz. El estudio citado por Telesur refiere que el 49,4% de los ecuatorianos ya decidió su voto y es a favor de la propuesta correísta. La cita electoral está pactada para el 7 de febrero próximo y hasta ahora la valoración de los actores políticos consideró muy buena la proyección de Arauz en binomio con Carlos Rabascal. Su agenda de campaña se enfoca en 4 puntos esenciales: recuperar la educación gratuita y de calidad,
el acceso universal a servicios de salud, educación superior para el desarrollo científico-tecnológico, así como el crecimiento económico inclusivo y justo. Estados Unidos planea extender por 5 años la vigencia del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como START 3. Rusia calificó de positiva esa decisión y abrió la posibilidad al debate sobre armas nucleares. El tratado caducaba en febrero próximo. Firmado por el entonces jefe de la Casa Blanca, Barack Obama, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, ambos países se comprometieron a reducir su arsenal nuclear y no usarlo como vía de intimidación. En el ámbito del desarme nuclear, es el único mecanismo vigente entre Washington y Moscú. Granmenses de varias generaciones rindieron honores hoy al líder azucarero Jesús Menéndez Larrondo en ocasión de conmemorarse el aniversario 73 de su asesinato. Justo en el monumento que se erige en su memoria en la ciudad de Manzanillo, los participantes en el acto reafirmaron los compromisos patrióticos y de fidelidad a la causa socialista y al avance de la tarea económica y productiva. El 22 de enero de 1948 se produjo un hecho que conmocionó a toda la isla: el asesinato del líder azucarero Jesús Menéndez Larrondo, quien dedicó gran parte de su labor a defender los derechos de los que, como él, consagraban su vida a los centrales. Justo hace 73 años, en la estación ferroviaria de Manzanillo, donde se perpetró el vil hecho, en composición reducida y respetando las medidas ante la COVID-19, una representación de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia de Granma, sindicalistas y combatientes de la Revolución Cubana, refrendaron los compromisos patrióticos y de fidelidad a la causa socialista y al avance de las tareas socioeconómicas y productivas. Siendo un sector proletario, nosotros los dirigentes sindicales y los trabajadores granmenses estamos inmersos en seguir respaldando todas las tareas que se indican por la dirección del país, en los servicios, en la producción y en cada una de las tareas que tenemos que enfrentar, tanto en lo político, en lo ideológico como en lo productivo. Durante la conmemoración se reconocieron obreros del sector con destacado desempeño durante el 2020 y fue otorgada además la distinción Lázaro Peña a uno de los trabajadores por su labor ininterrumpida con resultados positivos en esta agroindustria. He seguido su ejemplo y trabajando como se logra, no se logra de otra manera que trabajando. Su muerte se convirtió en vida, en la confirmación de su ejemplo de excepcional grandeza humana, multiplicada en azucareros que se nutrieron de su verbo y de su acción para mantener viva la presencia del general de las cañas. En Granma, Daniel Velázquez Oliva, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Para Cuba y su teatro, los sucesos del Villanueva permanecen dialogando con el presente. A 152 años de aquel día memorable, el arte de las tablas en Cuba perdura en su afán de reflejar la realidad al tiempo que dibuja nuevos horizontes. Este 22 de enero, en medio de la pandemia mundial provocada por la COVID-19, las celebraciones por el Día del Teatro Cubano adquieren nuevos matices. Desde el perfil institucional de Facebook, Twitter y YouTube del Consejo Nacional de las Artes Escénicas se han desarrollado diversas actividades. Cada 22 de enero nuestro país celebra el Día del Teatro Cubano en conmemoración a aquellos inolvidables sucesos ocurridos el 22 de enero en el Teatro Villanueva. Desde entonces, el mes de enero propicia en todo el país un amplio programa escénico conocido como Jornada Villanueva. Ante la actual situación sanitaria que vive nuestro país, las redes sociales han sido escenario vital para celebrar esta fecha. En particular, nosotros hoy a las 10 de la mañana abrimos con la presentación de la revista Toda la Danza, a cargo de la teatróloga Marilyn Garvey, a través de nuestras redes sociales. A las 11 de la mañana se desarrolló el panel con participantes del Seminario Nacional de Dramaturgia, donde participaron los premios nacionales Gerardo Fulleda y Eugenio Hernández Espinosa, y bueno, Honor Espinosa fue el moderador de este panel. A las 2 de la tarde también se desarrolló el panel de Danza Así Somos, una aventura de 40 años, moderado también por la teatróloga Marilyn Garvey, y a las 3 de la tarde estuvimos dando los resultados de los premios de la casa editora Tablas al Arco. Desde las diferentes plataformas, Teatro de las Estaciones, Teatro Tuyo, Macubá, desde Santiago de Cuba, estuvieron desarrollando un grupo de actividades que siguen hasta el día 31 de enero, que se mantienen en sus plataformas con presentaciones de espacios fijos y caracterizados que tienen de cara también a la televisión.
A 152 años de aquellos inolvidables sucesos del Teatro Villanueva, el teatro cubano celebra con júbilo a través de diversos espacios aquel importante acontecimiento que desde entonces puso en alto el valor del teatro cubano y nuestros artistas escénicos. Daniel González Cabello, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A propósito de la fecha, hombres y mujeres de la escena cubana expresan las razones por las que aman el teatro. El teatro cubano, 152 años de los sucesos del Teatro Villanueva. 22 de enero. Quiero saludar a todos los que se sumergen día a día en ese mundo mágico y transgresor que es el teatro. No puede ser de otra manera. Al compromiso social que asumimos al escoger esta profesión. Quiero felicitar al público y a los teatristas en este Día del Teatro Cubano. Ese teatro cubano nuestro que nos llena de orgullo, que nos cubre de identidad y que más allá de sacrificio nos da por un sabor a amor. Felicidades a todos. Aunque estemos en pandemia y nos quedemos en casa, celebraremos el Día del Teatro Cubano. Nuestro teatro. Un fuerte abrazo a todos los amigos, colegas, compañeros de trabajo, actores, que durante todo el año hacemos teatro. Es uno de los medios que a mí yo creo que es el medio que me hace vibrar de una manera especial. El teatro es vida, el teatro es pasión, es amor, es entrega, es sudor. El teatro es vida. Hoy los artistas guantanameros han realizado iniciativas en las plataformas digitales y ya se prepara la edición 31 de la Cruzada Teatral Guantánamo Baracoa, que por vez primera no subirá a la serranía, sino a la escena virtual. 4 grupos profesionales construyen desde la diversidad estéticas que definen a la más oriental de las provincias en el teatro cubano. Pálpito que no cesa aún en tiempos difíciles donde el arte brota y traslada de las tablas su vitalidad a nuevas plataformas de comunicación. Varias generaciones confluyen entonces en un lenguaje que demanda casi en tiempo real nuevos diálogos para públicos más cercanos. Sus aportes meridianos en la enseñanza artística continúan desde el distanciamiento físico. Asimismo, el estreno de diversas propuestas en el perfil del Consejo Provincial de las Artes Escénicas en Facebook y la transmisión del espacio radial de narración Palabreja, un cuento, de los actores Uri Rodríguez y Virginia López, maestra de la escena guantanamera con 45 años de vida artística, premio juglar honorífico de la UNIAC 2020, y a quien se dedica especialmente la edición 31 de la Cruzada Teatral Guantánamo Baracoa. En su propuesta online, el proyecto que inicia el próximo 28 de enero y se extiende hasta el 10 de febrero, sobre todo celebrará los logros de ediciones pasadas donde teatristas de varias partes del mundo hicieron coincidir lo más contemporáneo del teatro comunitario en las montañas guantanameras. La COVID-19, pausa obligada para la gran familia de artistas y creadores cubanos, se ha convertido también en el motivo de nuevas esencias, nuevas rutas, nuevos destinos. Algo que bien sabe el teatro guantanamero hoy, más humano y más vivo. Cristian Nay, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más noticias. Con un homenaje a Emiliano Salvador en el aniversario 70 de su natalicio, comenzaron las actividades del Festival Internacional Jazz Plaza este viernes. En el espacio teórico del festival se recordó la obra y los aportes del pianista y compositor, que es, sin dudas, una figura esencial en la música afrocubana y el jazz latino. El panel Cómo pensar el jazz cubano y una clase magistral de Alain Pérez completaron el programa del coloquio en esta jornada. Síntesis, Eduardo Sandoval, Real Project, Mezcla, Gastón Joya, José Luis Cortés y Rodrigo Sosa tuvieron a su cargo las presentaciones musicales de hoy. Mientras que el segundo de los conciertos del Hot House Meets Habana dará cierre a esta jornada a las presentaciones. En su cuarta jornada, el Jazz Plaza Online ya puede considerarse un éxito. Un programa de 12 horas diarias de transmisiones ha permitido al público disfrutar de espacios de diálogo, de análisis teórico y de conciertos con lo mejor de la música cubana. Y con la invitación a que siga las transmisiones diarias del Festival Internacional Jazz Plaza, finalizan las notas culturales en el Estelar. Buenas noches.
También para ti, Esther. Bueno, y como ya informábamos en el noticiero, específicamente en el segmento cultural, entre los hechos más sangrientos ocurridos durante la colonización española en nuestro país están los sucesos del Teatro Villanueva, que tuvieron lugar el 22 de enero de 1869. El poder español mantuvo en secreto las cifras de muertos y heridos. Mientras tanto, en el oriente cubano había comenzado la Guerra de los 10 años. Los sucesos del Teatro Villanueva hace 152 años fueron una demostración de valor de los cubanos. Según testimonios, ese 22 de enero las mujeres acudieron al teatro adornando el cabello con cintas blancas, azules y rojas. Los habaneros abarrotaron la sala, aún sabiendo que el cuerpo de voluntarios estaba alerta, pues un viva a Céspedes se había escuchado en la función del día anterior. Con la guerra estremeciendo el oriente, los sentimientos patrióticos se exacerbaron con la frase final de la obra expresada con fuerza por el actor. ¡Viva la tierra que produce la caña! Público y actores sufrieron la respuesta sangrienta del cuerpo de voluntarios. Valor incalculable de los integrantes de la compañía enfrentando el poder de España. Valor el de los habaneros que asistieron al teatro conscientes de que se enfrentarían al odio sembrado por el régimen colonial español. Esa violencia la desafió la mujer que fue a rescatar y a proteger a su hijo, el joven y rebelde José Martí, que años después escribiría sobre aquellos sucesos. La noche en que tantos hombres armados cayeron sobre tantos hombres indefensos. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como informamos al inicio de nuestra emisión, en la tarde de este viernes, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, así como el primer ministro Manuel Marrero Cruz y su equipo de trabajo, llegaron a Mayabeque para chequear los temas relacionados con la implementación de la tarea de ordenamiento, el enfrentamiento a la COVID-19 y la producción de alimentos, entre otros aspectos. Un análisis crítico de las principales problemáticas definidas en la provincia de Mayabeque, teniendo en cuenta el nuevo rebrote de la COVID-19, formó parte del intercambio del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a su equipo de trabajo. Los intendentes de los municipios de Jaruco, Quibicán y Madruga, con mayor incidencia de contagios, explicaron las debilidades de los territorios y lo que ha faltado por hacer para eliminar la propagación de la enfermedad. Se insistió en la importancia de la calidad de las pesquisas, con énfasis en las personas vulnerables y la profundidad de las encuestas epidemiológicas, principalmente en los viajeros que llegan al territorio. Tenemos que trabajar intensamente con toda la experiencia y el aprendizaje que hay para en el menor tiempo posible, cerrando filas a la ineficiencia, lograr regresar en el tema del enfrentamiento de la COVID a la nueva normalidad que ya habíamos diseñado, que como nueva normalidad exigía más responsabilidad familiar, más responsabilidad social, más responsabilidad institucional y más responsabilidad individual. No la asumimos así, por eso tenemos un brote. Entonces ahora hay que resolver eso de inmediato, en el menor tiempo posible. El jefe de Estado, junto con el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz, recibieron información precisa sobre la tarea de ordenamiento. Aquí se explicaron las principales inquietudes de la población en cuanto a la no correlación del precio y la calidad del pan, las inconformidades con la tarifa del transporte público, sobre todo en las rutas de mayor distancia, y las acciones que se realizan en la provincia para mejorar la calidad en el sistema de atención a la familia a partir del aseguramiento de los insumos. El viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, precisó la necesidad de favorecer el empleo en el sector empresarial y donde exista demanda que generen bienes y servicios. Fíjense, personas que fueron a aplicar por presentarse como, lo atendían como vulnerable, al final se le hizo una oferta de empleo y la aceptaron. Esa es la mejor solución para una persona apta físicamente y mentalmente en edad laboral, que precisamente el ordenamiento va en ese sentido. Hay un incentivo al empleo, bien sea por la vía de la eliminación de los subsidios o por la mejor retribución por la vía del salario, y por lo tanto una persona que pueda trabajar, lo mejor que hacemos es que trabaje.
Hay una ruptura el 31 de diciembre del 2020, importante. Una ruptura a favor de la empresa estatal. Una ruptura a favor del encadenamiento productivo entre los diferentes actores económicos. Una ruptura que favorece a los exportadores. Una ruptura que incentiva el trabajo. Una ruptura que mejore el salario. Una ruptura para bien. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar ese escenario, comprenderlo y llevarlo a la práctica. Tenemos que ordenar el ordenamiento. Los primeros 20 días del ordenamiento se nos han manifestado un grupo de incomprensiones, hemos tenido errores en la implementación por parte de un grupo de instituciones, cosas que estaban normadas y reglamentadas no se aplicaron como estaban, y eso nos ha creado una percepción en la población no favorable al ordenamiento, cuando el ordenamiento es una tarea necesaria, imprescindible para potenciar la economía y también para mejorar la situación de toda la población. Mayabeque tiene un alto compromiso de producir alimentos. En este sentido se identificó la insuficiencia en cuanto al abastecimiento a la capital. Aunque se cumplen los planes de siembra en la campaña de frío, es necesario fortalecer la agricultura urbana para que todos los municipios logren autoabastecerse y recuperar el programa de organopónicos y huertos intensivos con la aplicación de los resultados de las ciencias. Hoy cada uno de nuestros territorios tiene identificado, que es lo primero, cuáles son las fortalezas y debilidades y qué debe hacer para lograr el autoabastecimiento de su territorio y cumplir con la demanda que tenemos los mayabequenses para con la capital de todos los cubanos. Definido cuáles tienen que centrarse en la alimentación de su población y en aquellos balances que tenemos que hacer para lograr equiparar en otros territorios. La agenda de la reunión analizó el enfrentamiento a coleros y revendedores, una tarea no resuelta que precisa de control, seguimiento y monitoreo diario con la participación de los factores de la comunidad. Hacia la búsqueda de nuevas y mejores formas de hacer en la provincia de Mayabeque, se priorizan las 4 tareas estratégicas para el país que definen la sostenibilidad económica y social de la isla. En Mayabeque, Lian Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión estelar de viernes. Usted mantenga las medidas sanitarias y cuídese para vencer a esta pandemia. Al hacerlo, si se cuida, estará protegiendo a su familia y protegiendo a su comunidad. Buenas noches. Buenas noches.